Hi, I'm Clarice Tinsley on a windy day in Dallas. You may have seen me for more than 40 years on KDFW Fox 4 in Dallas, Fort Worth. I'm a migrant to North Texas. Detroit, Michigan is my hometown. I came to Dallas in 1978 to anchor the 10 p.m. newscast and report for KDFW. I came here from my work, as so many migrants have. This documentary tells the story of Dallas through 5 historic waves of migration to this area. Each wave brought different groups of migrating people. Some were immigrants, others migrated from elsewhere in the United States. Some were forced to come here. Some chose to come here. You may be able to locate yourself or your ancestors in these 5 waves of migration. And if you migrated here as I did, then your story is part of the story we tell in what follows. Este video describirá 5 olas históricas de migración en el área de Dallas. Primero, pueblos nativos de la zona, pueblos nómadas de las praderas americanas. Segundo, movimiento de migrantes afroamericanos y británicos americanos tempranos en el periodo 1841 a 1872. Tercer movimiento de migrantes europeos que comenzó con la colonia de Reunión en 1855, se expandió después de la llegada de los ferrocarriles a Dallas en 1872 y duró hasta aproximadamente 1908. Cuarto, un movimiento complejo de migración en el periodo entre 1908 y 1965, que se divide en 3 olas más pequeñas, distintas, pero simultáneas. Un grupo de líderes empresariales que emigraron de todo el centro y este de los Estados Unidos. Un grupo de inmigrantes mexicanos que huyen de la inestabilidad de la Revolución Mexicana y un grupo de pobres trabajadores blancos y negros, en su mayoría del sur rural. Y entonces, quinto, un nuevo movimiento de migración global que siguió a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 y llevó a los pueblos de Asia, África y Medio Oriente al área de Dallas. Los primeros migrantes en el área de Dallas fueron pueblos nativos de las praderas, la ola primera de migrantes. Fueron realmente migrantes. Lo eran, en el sentido de que los nativos de la pradera eran pueblos nómadas que podían establecerse en un área lo suficientemente larga para una temporada de crecimiento, pero luego continuaron generalmente dejando muy poca evidencia de sus asentamientos. Los pueblos nativos habían llegado a esta área desde hace al menos 2000 años atrás y probablemente antes de esa fecha. Los arqueólogos describen una cultura distintiva de los aldeanos de las llanuras del sur, que vivían en las gamas del sur de las praderas de América del Norte. Desarrollaron una forma de vida que combinaba la caza y la recolección de alimentos con el cultivo a pequeña escala de maíz y otros cultivos. Los aldeanos de las llanuras del sur fueron casi seguramente los antepasados de los pueblos que hoy se llaman a sí mismos Wichita. Desde hace al menos 400 años, las personas identificadas con la tribu Wichita se habrían mudado al sur de las praderas y desde hace unos 300 años vivido en el área del norte de Texas. Cuando los arqueólogos encontraron restos nativos en el área de Dallas, casi siempre son Wichita y las tribus afiliadas quienes vienen a honrar los restos. El pueblo de Caddo vivían históricamente al este del área de Dallas, en lo que ahora es el este de Texas y el oeste de Luisiana, pero habían comenzado a mudarse a las praderas antes de la invasión de la frontera de Estados Unidos. El pueblo de Comanche también recorrió las mismas áreas anchas donde viajaban Wichita y Caddo, y los Tonkawa, un grupo que en algunos periodos viajaron en la misma área de Wichita. También llegaron al área de Dallas. Otros grupos nativos llegaron aquí desde el este, la gente de Anadarko, parte de la antigua confederación de Caddo, e incluso un grupo de Cherokees, que habían viajado durante décadas desde sus países de origen, lejos al este,
estaban presentes en el área de Dallas cuando la segunda oleada de colonos llegó. Los pueblos nativos persistieron en el norte de Texas, incluyendo el área de Dallas hasta la década de 1880. Pero en esa década, casi todos los Wichita y Caddo, incluido el pueblo Anadarko, habían sido trasladados a reservas en el condado de Caddo, Oklahoma. Pero hay personas nativas en el área de Dallas, incluidos algunos descendientes de Wichita y Caddo, como resultado de la Ley de Reubicación de Indios de 1956, que les permitió abandonar las reservas y participar más ampliamente en la sociedad estadounidense. Well, I came here in 1968, and from my rural area to here, and of course, overall, 1968 was a very exciting time. I just graduated from high school. I was set to go to college here in Oklahoma. And as a last second thought, I applied to SMU here, and I got accepted that summer, right before the class started. And I've been here in this area ever since. What impressed me about Dallas was that they washed the streets. The streets were washed, I would say, every morning. And it was clean. And the people I saw were dressed very well. And from where I came from, I didn't see anything like that. So that was very impressive to me. And I stayed. Native Americans are here, they're living among you. We're not all the same. We're part of you. We're contributing in our own way. And we're not some historic figures from out of history we're living today. La segunda ola de migración en el área de Dallas comenzó en 1841, cuando John Neely Bryan se mudó de Arkansas y se instaló a las orillas del río Trinity, donde hoy se encuentra Dealey Plaza. Esta ola de migrantes incluyó a colonos británico-estadounidenses que se mudaron de los Estados Unidos a la República de Texas y luego al estado de Texas. También incluía esclavos americanos de ascendencia africana. El primer censo en 1850 de los Estados Unidos del condado de Dallas revela mucho sobre esta ola de migración. El mayor número de cabeza de familia provino de Tennessee, Virginia, Kentucky, Illinois, Carolina del Norte, Ohio y Missouri. Muy pocos vinieron del sur profundo. Los estados de donde vinieron estos primeros pobladores indican un grupo muy particular de migrantes. Un grupo de migrantes escoceses y irlandeses a las colonias británicas de América del Norte entre 1715 y 1775. Este grupo involucraba a migrantes no solo de Irlanda y Escocia, sino también de los condados del norte de Inglaterra que limitaban con Escocia. Solían llegar a través del puerto de Filadelfia. Se movían hacia el oeste a través del sur de Pensilvania. Luego giraban a la izquierda en Gettysburg o Chambersburg para entrar en el valle de Shenandoah de Virginia, la zona rural de Virginia de aquellos días. A principios del siglo XIX, migrantes escoceses e irlandeses se unieron a otros colonos estadounidenses y se mudaron a Kentucky, Tennessee y el sur de Illinois, cruzando el Mississippi hacia Missouri después de la compra de Luisiana. Desde ahí podrían conectarse al sistema de caminos toscos que hemos llegado a llamar Sendero Shawnee, que se extiende desde el centro de Missouri hasta una esquina de Kansas, luego baja a Oklahoma y al norte de Texas. Otros tomaron el Sendero Arkansas,
que se extendía desde Missouri hasta el suroeste de Arkansas, donde podían conectarse con el Río Rojo del Sur y seguir río arriba a los senderos que llevaban al área de Dallas. Hubo algo de influencia del sur de Inglaterra en el área temprana de Dallas, porque la empresa con la licencia de la República de Texas para otorgar concesiones de tierras en el área fue organizada por un nativo de Devon, William S. Peters, quien tenía una mesa directiva que parece haber venido del sur de Inglaterra, incluyendo Londres. Pero los primeros colonos británico-estadounidenses en el área de Dallas en su núcleo parecían al grupo escocés-irlandés. Las primeras congregaciones cristianas organizadas en el área de Dallas fueron las típicas de las culturas escocesa, irlandesa y de Inglaterra, tal como habían evolucionado en América: presbiterianos, bautistas, metodistas y la tradición estadounidense que se convertiría en discípulos de Cristo y las iglesias de Cristo. Los primeros colonos trajeron a personas esclavizadas al área de Dallas. El censo de los Estados Unidos para 1850 reveló que de una población total de 2.743 personas en el condado de Dallas, 207 fueron esclavizadas. Para 1860, la población del condado de Dallas había alcanzado los 8.665 habitantes y 1.074 de ellos estaban esclavizados. El porcentaje de personas esclavizadas había sido de alrededor del 8% en 1850 y luego del 12% en 1860. La esclavitud persistió en el área de Dallas hasta que finalizó oficialmente en Texas el 19 de junio de 1865. En el momento de la emancipación, se aconsejaba a las personas esclavizadas que permanecieran en sus lugares acostumbrados, pero no lo hicieron. En el área de Dallas, personas recientemente emancipadas se agruparon en comunidades de libertos. Una de ellas, justo al norte del centro de la ciudad contigua a la zona residencial de St. Thomas. En las comunidades de libertos comenzaron a organizar sus propias estructuras sociales, incluidas empresas, escuelas, organizaciones masónicas y congregaciones bautistas y metodistas. Una tercera ola de migración en el área de Dallas involucró a pueblos europeos que llegaron principalmente después que los ferrocarriles llegaron a Dallas en el 1872 y 73. Pero hubo un corrido precursor de esta ola de migración europea, y esa fue la colonia de Reunión, establecida en 1855 a través del río al oeste del centro de Dallas. Este no fue el único asentamiento idealista en el norte de Texas que involucró a personas de habla francesa. Se fundó una colonia similar en el condado de Denton, inspirado en las enseñanzas utópicas y comunales de François-Marie Charles Fourier y libros sobre Texas. Un grupo inicial de unos 200 colonos franceses, suizos y belgas dirigidos por Victor Considerant desembarcaron en Galveston y luego caminaron por tierra a Dallas, llegando en el abril de 1855. ¿Se los imagina caminando y acampando a lo largo de todo el país? 284 millas de lo que ahora es la carretera I-45 desde Galveston a Dallas en 1855. La colonia que llamaron La Reunión tenía alrededor de 350 colonos al año siguiente, pero no duró. Los colonos tenían muy poca experiencia en el área agrícola y eligieron terrenos no muy productivos en el fondo del río Trinidad y en las colinas de tiza que emergen río en el oeste de Dallas. A fines de enero de 1857 se disolvió formalmente la colonia, pero muchos de ellos se quedaron en Dallas. Aparecieron en los siguientes censos:
le dieron la bienvenida a las personas europeas recién llegadas en la década de 1870 y le dieron a la ciudad de Dallas un sabor internacional que lo distinguió en el suroeste. El primer ferrocarril llegó a Dallas en 1872 y se unió al año siguiente con la intersección de otro ferrocarril. A fines de 1873, los ferrocarriles se conectaban de Dallas a Galveston, Houston y San Luis. La ciudad y el condado se expandieron rápidamente a partir de este momento, como lo indican las cifras del censo. La población del condado casi se triplicó entre 1870 y 1880, y luego volvió a duplicarse entre 1880 y 1990. Muchos de los recién llegados a Dallas vinieron de otras partes de los Estados Unidos, pero muchos habían nacido en Europa, Gran Bretaña e Irlanda, como muestran las cifras del censo. El grupo de inmigrantes más grande había nacido en Alemania en 1910. Más de 1,700 residentes del condado de Dallas nacieron en Alemania. Las últimas décadas del siglo XIX fueron el periodo de la Guerra Franco-Prusiana, cuando miles de alemanes buscaron refugio en América del Norte, tantos que Prusia estableció un consulado en Galveston. Dallas vio cómo se establecían nuevos Biergarten en la ciudad y escuchaba bandas de umpa, y desafortunadamente también tenían que tolerar la música de acordeón. Los judíos llegaron a Dallas con los primeros trenes y procedieron a organizar negocios, sinagogas y asociados benévolos. Los informes del censo también muestran a los nuevos migrantes nacidos en Inglaterra, Irlanda y también Francia. Y para finales de siglo los migrantes llegaban a Dallas desde Italia, Suiza y Suecia. Al mismo tiempo que llegaban estos inmigrantes europeos y británicos, Dallas vio una afluencia de población desde el sur de los Estados Unidos, y en este periodo, desde el sur profundo. Esto se debió a la próspera economía del algodón en el área de Dallas. El viejo sendero Shawnee ya no funcionaba como un rastro de ganado. El nuevo sendero Chisholm había atravesado Fort Worth en lugar de Dallas, y Fort Worth seguía siendo una ciudad del oeste, conocido como donde comienza el oeste. La tierra fértil y oscura alrededor de Dallas, despejada por una hoja de arado recientemente introducida por Cyrus McCormick, expandió el cultivo de algodón, dando lugar a una economía floreciente del algodón. Eventualmente, esto significó no solo que las personas del área de Dallas estuviesen cultivando algodón, sino también que Dallas se convirtiera en un centro para negocios relacionados con el algodón, como la Continental Gin Company, que fabricaba componentes de desmontadores del algodón, y la Murray Company, que construía desmontadores y prensas de algodón. La economía de algodón trajo una nueva ola de trabajadores blancos y negros a Dallas. Los trabajadores agrícolas y los trabajadores industriales, simultáneamente con la llegada de los pueblos europeos. El advenimiento de los estadounidenses blancos desde el sur profundo a Dallas en este tiempo significó que Dallas se volviese más sureño que antes en su historia. No es sorprendente que fuese en este periodo, especialmente desde la década de 1890, cuando las Hijas Unidas de la Confederación, con la intención de proteger el honor de sus padres y abuelos, comenzaron a construir monumentos públicos en Dallas para los líderes confederados. Todo esto debió haber sido realmente desconcertante para los migrantes europeos recién llegados de Dallas en el mismo periodo. Una señal de las nuevas comunidades de migrantes de este periodo fue un grupo cada vez más diverso en los espacios religiosos que construyeron en Dallas. Los judíos de Dallas en este periodo construyeron sinagogas que representan la tradición de la Reforma, Templo Emmanuel, la tradición ortodoxa Tiferet Israel y la tradición conservadora Shearet Israel. Algunas de las familias de reunión eran católicas y pronto se les unieron católicos de familias irlandesas, italianas, alemanas y suizas.
Para 1902, los católicos habían organizado la diócesis de Dallas y habían dedicado la catedral de diseño gótica victoriana de ladrillo rojo que ahora se encuentra en la esquina de la avenida Ross y la calle Pearl. Las iglesias metodistas, bautistas y presbiterianas continuaron floreciendo y se unieron a mediados del siglo XIX a las iglesias episcopales, congregacionales y luteranas. Esta última incluye ciudadanos de Dallas de ascendencia alemana y escandinava. Ahora se pone aún más complicado. La cuarta ola de migrantes se produjo entre 1908 y 1965, pero en realidad hubo al menos 3 grupos de migrantes superpuestos en el mismo periodo de tiempo, por lo que las llamaremos 3 olas pequeñas simultáneas en este periodo. Una de estas olas pequeñas simultáneas de migrantes, llamada 4.1, consistía en líderes empresariales que llegaron al área de Dallas a principios del siglo XX. En 1911, el gobierno de los Estados Unidos decidió, después de una seria política por parte de los líderes locales, ubicar una sucursal del suroeste del Banco de la Reserva Federal de Dallas. Esta decisión estableció a Dallas como un centro bancario en el sudoeste, y eso estimuló el crecimiento de la área financiera de Dallas y otros negocios, incluidas las infraestructuras comerciales de la nueva industria petrolera emergente. La primera generación de esos líderes de negocios petroleros era típicamente de Texas y los estados del sur. El magnate petrolero Clint Murchison Sr. era de la ciudad cercana de Athens, Texas. H.L. Hunt era del sur de Illinois y había venido a Texas por Arkansas. Everett Lee Collier, quien fue pionero en la ciencia de las reservas probadas de petróleo, nació en Kansas y se educó en Oklahoma. Si Jack y Ellie Ewing de la primera serie de televisión Dallas hubieran existido realmente, encajarían en este patrón de gente del sur que se mudaron a Dallas con la industria petrolera, pero que permanecieron ligados a sus raíces rurales y agrícolas. Dallas también comenzó a atraer líderes empresariales y cívicos de lugares más lejanos en los Estados Unidos a principios del siglo XX. El arquitecto George Dahl, que había nacido en Minneapolis de padres migrantes noruegos, se mudó a Dallas en 1926 y desarrolló edificios modernistas en la ciudad, incluidos los extensos edificios Art Deco de la Exposición del Centenario de Texas de 1936. J. Eric Johnson siguió un camino similar a Dahl. Nacido en Brooklyn, Nueva York, de padres migrantes suecos, se mudó a Dallas en 1934 para trabajar en servicios geofísicos, originalmente una corporación relacionada con el petróleo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios geofísicos cambiaron su enfoque al área de componentes electrónicos. Johnson surgió como el presidente de la compañía en 1951 y en ese mismo año se cambió el nombre corporativo a Texas Instruments. Johnson también serviría como alcalde de Dallas en un periodo crucial en la década de 1960, después del asesinato de Kennedy, estableciendo ambiciosos objetivos para Dallas. La industria del petróleo en Dallas no suministró muchos puntos de venta de mano de obra, ya que las infraestructuras comerciales del sector petrolero estaban ubicadas en Dallas, pero no la producción de petróleo y gas. Lo mismo sucedió con las industrias de alta tecnología como Texas Instruments y Collins Radio. La antigua industria del algodón continuó atrayendo tanto a los trabajadores agrícolas como a los industriales en el siglo XX. Y se desarrollaron nuevas industrias en Dallas en este periodo que atrajo nuevos trabajos al área. 4 de esas empresas tenían el nombre de Trinidad.
Granjas Trinidad, conocido como el Rancho Grande por sus trabajadores mexicoamericanos, fue una gran operación desde principios de 1900. Fue compuesta con cerca de 2.203 hectáreas en las áreas bajas del río Trinidad, principalmente en el lado oeste del río entre las calles Hampton y Westmoreland en la actualidad. Cosecharon y vendieron nueces y frutas, entre otros productos agrícolas. Esa corporación, dirigida por directores de Texas y Oklahoma, engendró a Compañía de Construcción de Granjas Trinidad, que ganó el contrato para construir los diques en el río Trinidad en Dallas entre 1928 y 1932. La compañía de cemento Portland Trinidad se originó casi al mismo tiempo y utilizó piedra caliza del área para hacer cemento. La planta, ubicada en el oeste de lo que ahora es la avenida Singleton, era tan enorme que engendró una ciudad incorporada y fue llamada cariñosamente Ciudad de Cemento. La compañía de acero Trinidad, hoy llamado Trinity Industries, también se encontraba en el oeste de Dallas y originalmente fabricaba tanques de acero. Las empresas de la industria del algodón, todas estas compañías, Trinidad y otras industrias como la del oeste de Dallas y de Oak Cliff y el sur de Dallas necesitaban trabajadores. Los proyectos de obras a gran escala como la construcción de los diques de Dallas, las mejoras del lago White Rock, el edificio de la Exposición del Centenario de Texas de 1936 y el edificio del Paso Inferior Triple y la Plaza Dealey requirieron una gran cantidad de mano de obra y encontraron trabajadores no solo en las poblaciones de área de trabajadores que estaban en Dallas, sino también en dos grupos recién llegados que describiré como el segundo y el tercer movimiento ondulatorio de migración de Dallas en el siglo XX, ambas partes de la cuarta ola de migración que estoy describiendo aquí. Uno de estos movimientos ondulatorios de migración lo llamamos 4.2. Consistía en personas nacidas en México que se mudaron a Dallas a principios del siglo XX, huyendo de la inestabilidad de la Revolución Mexicana. Los censos anteriores de Dallas habían mostrado solo un puñado de personas nacidas en México. En 1910, aproximadamente el año en que comenzó la Revolución Mexicana, el Censo Federal del Condado de Dallas mostró 305 personas nacidas en México. 10 años después, ese número aumentó a 3.281. Pero el censo de 1930 mostró solo 90 personas nacidas en México. ¿Crees que más de 3.000 personas nacidas en México dejaron Dallas en la década de 1920? Eso no es probable. El aumento de los puntos de vista anti-inmigrantes de los Estados Unidos en la década de 1920, personificada en el segundo ascenso del Ku Klux Klan, en esa década con sus puntos de vista virulentos contra los inmigrantes, había llevado a un programa de deportaciones de ciudadanos mexicanos de los Estados Unidos. A la gente se les comunicaba: no les digas que naciste en México. De hecho, es probable que todos los números de inmigrantes nacidos en México en este periodo estuvieran reducidos. El censo de 1940 para el condado de Dallas mostró casi 2.600 residentes nacidos en México. Y nuevamente, probablemente un número más bajo que el número real de personas nacidas en México en Dallas. Los inmigrantes mexicanos que llegaron a Dallas al principio del siglo XX se establecieron a ambos lados del río Trinity. Un área a lo largo del Boulevard Harry Hines llegó a llamarse Pequeño México. El restaurante El Fénix, inaugurado el 16 de septiembre de 1918, en el Día de la Independencia de México, es casi la última señal restante de esta comunidad. My grandfather arrived in Dallas in 1910. He was 20 years old. It was a chance for him to make more money and a better life for his mother and his sister, who was challenged. My grandmother and her family, it was a large family also of 8 people. They came when my grandmother was 14 years old. That would have been 1914. And they came to get away from the revolution. It started out as a little cafe in the front room of their house. 1916, and they served food that my grandfather had learned to prepare
just by watching the chef at the old Oriental Hotel in downtown Dallas. My grandfather was a pot scrubber, but he was able to get an idea of how you put the food together and cooked it. And he decided that he would open his own place. And again, like I said, in the front room of his house, and serve what he had learned, things like Oysters Rockefeller, to the people that came in. What he would do is, he had the food that he prepared for the customers. Then, as they do today here at El Fenix, in the kitchen, they have kitchen food. Dishes that are things that their families have eaten for years and years and years. So my grandfather in the early years would be making this food, and the customers would be smelling it. And they'd say, well, what's going on back there? And he would say, would you like to try it? And he'd bring it, and they tasted it, and they liked it. And so it was kind of a conspiratorial thing that the early customers of El Fenix encouraged him to enlarge that menu and to offer it to them. We say that he is one of the pioneers of Tex-Mex, and many of the core items in restaurants, the core items of their menus are things that my grandfather originated. El tercer movimiento ondulatorio de migración simultánea a principios del siglo XX, llamémosla Ola Pequeña 4.3, continuó la migración de pobres sureños blancos y negros a Dallas, que ahora atrae no tanto a la vieja economía del algodón como a las nuevas industrias y proyectos de Dallas. Este fue el periodo de la gran migración de los estadounidenses negros desde el sur, pero también fue un periodo en el que se vio la migración de los estadounidenses blancos y negros de las áreas rurales a las ciudades, en el sur y en otros lugares. Dallas no fue la excepción. El Cuerpo de Conservación Civil tenía un campo de trabajo en White Rock Lake desde la década de 1930 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Administración de Proyectos de Obras patrocinó varios proyectos laborales en Dallas, incluido el edificio de Didi Plaza. La compañía de cemento Portland Trinidad y Granjas Trinidad emplearon trabajadores negros, blancos y mexicoamericanos, segregados en áreas de viviendas separadas en este periodo. Las familias de Bonnie Parker y Clyde Barrow personifican la historia de los pobres de Texas y en otras áreas que se mudaron a Dallas en este periodo. Bonnie Parker había nacido al sur de Abilene, pero se mudó con su madre a la casa de sus abuelos en Ciudad de Cemento cuando ella tenía 4 años. Clyde Barrow había nacido en el condado de Ellis, al sur de Dallas, y se mudó con su familia a West Dallas cuando era un niño en 1920. Bonnie se había casado poco antes de cumplir los 16 años y conoció a Clyde en 1930 mientras su esposo estaba en la cárcel. Clyde acababa de salir de la cárcel y estaba enfurecido con el sistema penal de Texas. La ola de delitos que produjeron fue algo espectacular. Basadas en las condiciones en que vivían sus familias en el oeste de Dallas, un área aún no incorporada a excepción de Ciudad de Cemento, que reflejaban las condiciones de las personas económicamente pobres y sin empleo que se mudaban a la ciudad, condiciones exacerbadas por la depresión financiera de los 30s. Pero a pesar de Bonnie y Clyde, había muchas familias trabajadoras y estables que emigraron a Dallas a principios del siglo XX, y las nuevas familias migrantes trajeron nuevas tradiciones culturales y religiosas a Dallas, además de revitalizar las comunidades religiosas más antiguas. Los migrantes mexicanos trajeron sus propias tradiciones de fe católica, y ellos fueron cada vez más importantes que la catedral de la diócesis de Dallas, originalmente dedicada como la Catedral del Sagrado Corazón. Fue eventualmente renombrada como Santuario de la Virgen de Guadalupe, símbolo del catolicismo popular mexicano.
Los migrantes griegos en Dallas fundaron la Iglesia Ortodoxa Griega de la Santísima Trinidad en 1915 y en 1954 los cristianos ortodoxos de tradiciones eslavas organizaron la Congregación de San Serafín, que se convertiría en una catedral de la Iglesia Ortodoxa en América. Las familias protestantes migrantes en Dallas, a menudo liderados por pastores que emigraron de otras partes de los Estados Unidos, fundaron nuevas congregaciones presbiterianas, bautistas, luteranas y metodistas, iglesias pentecostales e iglesias evangélicas, independientes en las décadas de principios del siglo XX. Los líderes protestantes conservadores que llegaron a Dallas engendraron un grupo distintivo de iglesias en este periodo. C. E. Scofield, un nativo de St. Louis que fue pastor de la primera iglesia congregacional de Dallas, fue autor de una Biblia anotada, la Biblia de referencia de Scofield, que durante décadas fue el libro más vendido de Oxford University Press. Él enseñó que la historia bíblica debe entenderse como dividida en edades particulares o dispensaciones. Su perspectiva es representada por iglesias de la Biblia en el área de Dallas, incluyendo la Iglesia Memorial de Scofield, la sucesora de la primera iglesia congregacional. Los líderes religiosos progresistas en esta era también participaron en un papel crítico en el desarrollo de la ciudad. George Washington Truett, nacido en el oeste de Texas, el pastor de la primera iglesia bautista, inspiró la idea del Centro Médico de la Universidad de Baylor en 1903, una institución que él imaginó como un gran hospital humanitario en el que pueden participar hombres de todas las creencias y aquellos sin ninguna creencia puedan asistir con seguridad y la misma confianza. Un físico metodista nacido en Georgia, el Dr. Robert Stuart Hire, se convirtió en el presidente fundador de la Universidad Metodista del Sur cuando se fundó la universidad en 1911. Y a principios de la década de 1960, a raíz del asesinato de Kennedy, un nativo de Ucrania, Levi Oland, el rabino del templo Emmanuel, emergió a través de sus transmisiones de radio semanales como una voz pública progresista y de conciencia para la ciudad. El quinto movimiento de migración en el área de Dallas consistió en migrantes globales, que llegaron después de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, trayendo una mezcla compleja de nuevos migrantes. The Immigration Act of 1965 has had a significant impact on immigration to the United States and to the Dallas area more particularly. It is the act responsible for the family reunification policy with which we have been living ever since that time. There was some tinkering with immigration law, but not very much until 1952. And then I think the civil rights movement, the women's movement, a sort of liberalization in our policy, the call of President John F. Kennedy, all of that sort of impelled forward to the 1965 Immigration Act, which was ultimately signed by President Lyndon Johnson, sort of an altered policy towards reopening the doors to immigration and being true to what we were as a country. Las cifras del censo a fines de la década de los 1990s y principios de la década de los 2000s muestran que la población nacida en el extranjero del condado de Dallas se duplicó cada década desde 1980. Cuando solo el 3% de los residentes del condado de Dallas nacieron fuera de los Estados Unidos. Hasta 1990, 6%. Y luego a 2000, cuando casi el 12% nacieron en el extranjero. En el mismo periodo entre 1980 y 2000, la población negra del condado se duplicó del 5% al 10%. La población hispana, considerada por sí misma, casi se triplicó del 6% al 15%. Para el año 2006, el condado de Dallas ya no tenía mayoría racial. En el año 2000, el mayor número de inmigrantes nacidos en el extranjero en el condado de Dallas habían nacido en México, alrededor de 300,000. El Salvador, 22,000.
Vietnam 17 miles y India 16 miles. What's different about immigrants to Dallas County since 1965 is, first of all, the huge expansion in the number of the foreign-born in the city of Dallas. Secondly, I think people think that somehow prior to 1965 there was already a large Mexican population. In fact, it was relatively small until the 1970s, and it has really grown rapidly since then. And then thirdly, I would say just everybody from all over the world is in the city of Dallas. And that, even though we had a deep history of immigration and people from all over, mostly Europeans, we really are a very diverse city now, which a lot of residents of the city of Dallas don't really fully appreciate. Los grupos de inmigrantes suelen establecerse en enclaves definidas ética y lingüísticamente, y para el año 2000, estos enclaves se habían extendido a los suburbios de Dallas. Esto fue especialmente evidente en la población hispana del condado. En 1990, las personas que se identificaban como hispanas todavía residían en el oeste de Dallas, una pequeña parte del antiguo vecindario Pequeño México, y una pequeña área en el este de Dallas. Pero 10 años después, la población hispana padecía de una expansión espectacular en los suburbios de Dallas, incluyendo Irving, Carrollton, Farmers Branch, Richardson y Garland, así como los suburbios del sureste. Para tomar un ejemplo, el suburbio de Richardson ha generado múltiples enclaves de inmigrantes en las últimas décadas. Un área llamada India Pequeña tiene restaurantes y tiendas de ropa que reflejan las culturas del subcontinente indio. No muy lejos se encuentra Chinatown, un centro comercial con restaurantes y tiendas chinos, así como coreanos también. Cerca hay una zona de tiendas y restaurantes de Oriente Medio, cerca de la intersección de la calle Main Street de Richardson y la avenida North Greenville. En el lado este de Richardson, que se extiende a Garland, hay un área con empresas vietnamitas y el centro comunitario vietnamita. Y luego, a lo largo de estos enclaves, se encuentran tiendas y restaurantes mexicanos y centroamericanos. Inmigrantes del Medio Oriente fundaron enclaves en los suburbios del norte del condado de Dallas. Los inmigrantes etíopes y eritreos se han agrupado en el noreste de Dallas. Los complejos de apartamentos extensos en el área de Victory Meadows se han convertido en un lugar de aterrizaje para los inmigrantes africanos y otros. Los migrantes de Dallas en este periodo también están dejando su marca en la vida cultural y religiosa de la ciudad. Los musulmanes de Dallas organizaron la primera mezquita en la ciudad en la década de 1970 y desde entonces han fundado al menos 6 mezquitas tan solo en el condado de Dallas. La ciudad y sus suburbios ahora tienen templos hindúes, templos y centros budistas. Los migrantes recién llegados también fundaron congregaciones cristianas que reflejan sus propias tradiciones étnicas y culturales. Los migrantes armenios organizaron la Iglesia Ortodoxa de San Sarkis Armenio en la década de los 70. Los migrantes egipcios y africanos fundaron la Iglesia Ortodoxa Copta de San Filopatir y la Iglesia de Tewahedo Ortodoxa Etíope Debre Berhan. Estas 3 iglesias son de las tradiciones cristianas ortodoxas orientales, históricamente separadas de las iglesias ortodoxas. Los cristianos indios de la antigua y separada tradición de Mar Thoma organizaron la iglesia Mar Thoma de Dallas en 1973. Los cristianos de la tradición asiria, otra tradición oriental distintiva, ahora están organizando una congregación en Dallas. Además, los migrantes coreanos del área de Dallas fundaron congregaciones metodistas y presbiterianas que seguían las costumbres de estas tradiciones denominacionales tal como habían evolucionado en Corea. Esta quinta ola de migración en Dallas todavía está en proceso. Es una historia que aún no se puede entender completamente y quedan muchas preguntas por hacer. Podemos identificar grupos de migrantes más específicos que son distintivos de Dallas en este periodo, no solo países de origen, sino que nuestros migrantes llegan de lugares muy específicos, por ejemplo, dentro de México o El Salvador o Etiopía. ¿Y por qué grupos específicos de migrantes han elegido áreas específicas en el área de Dallas para el asentamiento?
Por ejemplo, ¿por qué las subvenciones de Oriente Medio y Asia Oriental han sido elegidas para establecerse en Richardson? Deberíamos hacer estas preguntas porque sabemos que durante largos tramos del pasado, los migrantes han llegado aquí, no solo de un lugar tan grande y genérico como Alemania o Oriente Medio, sino de lugares muy específicos, con tradiciones muy específicos, y han llegado a este lugar con su propia evolución de tradiciones. Así que los colonos de la Reunión llegaron a Dallas en 1855. Y aquí se encontraron con la segunda ola de colonos afroamericanos y británico-americanos. Y una década o dos más tarde recibieron a la tercera ola de migrantes alemanes y franceses recién llegados. Y luego a los católicos, entonces las iglesias que sus familias habían desarrollado. Eventualmente incorporaron a los refugiados de la Revolución Mexicana que llegaron a principios del siglo XX en la cuarta ola de migración en Dallas. These 5 waves of migrating peoples have made the Dallas area the distinctive place it is today. Their descendants remain here, and all of us drive by signs of their presence every single day.